Durante los años cercanos a la Segunda Guerra Mundial, la reputación de Boeing se forjó, sin duda, gracias a sus aeronaves militares. Los bombarderos, auténticos titanes del aire, la mantuvieron en lo más alto. El B-17 Flying Fortress, el B-29 Super Fortress, el B-47 Stratojet y el B-52 Stratofortress. Pero en el frente civil, los resultados no fueron tan halagüeños. Douglas Aircraft y Lockheed dominaban el mercado de aerolíneas de posguerra, y el modelo 377 Stratocruiser de Boeing se las veía y deseaba para competir. Apenas se vendieron 56 de esos aparatos, y al finalizar la década de los 40, los pedidos se habían evaporado sin dejar rastro. Una cifra aproximada de $15 millones se desvaneció con aquel programa, dejando a Boeing al borde del abismo y casi totalmente dependiente de los contratos militares para mantenerse a flote. Entre 1949 y 1950, los ingenieros de Boeing ya estaban trazando los primeros bocetos de un transporte propulsado por motores a reacción. Vislumbraron una oportunidad de oro, un diseño único que pudiera servir simultáneamente tanto a la clientela militar como a la civil. En ese mismo periodo, el reabastecimiento aéreo estaba empezando a ser una práctica habitual y estandarizada en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Aunque ya contaban con pedidos para más de 800 KC-97 Stratofreighters, esta aeronave se quedaba corta, sin poder seguir el ritmo de los cazas y bombarderos a reacción más modernos. Boeing vio la brecha. Un avión cisterna y de transporte a reacción podría cerrar ese hueco, y los contratos militares no se harían esperar. Para dejar atrás de una vez por todas su era de hélices, Boeing decidió renovar por completo su sistema de denominación. Los antiguos aviones de pasajeros llevaban números de la serie 300 y otros rangos numéricos ya estaban asignados a misiles y proyectos internos. Así, los transportes a reacción recibieron la serie 700 y el primerísimo modelo pasó a ser el 707. El departamento de marketing lo prefirió sencillamente porque sonaba mucho mejor que un frío 700. Ninguna de estas ambiciosas iniciativas hubiera despegado sin un motor clave: el turborreactor Pratt & Whitney JT3E, una rama civil del J57. En comparación con los motores a reacción precedentes, este entregaba una potencia notablemente superior y, para colmo de bienes, ya estaba en servicio en el B-52. Esa capacidad de potencia abrió las puertas a algo mucho más grande: una aeronave a reacción con una verdadera capacidad para transportar pasajeros. Boeing experimentó con diversas configuraciones de alas y motores, algunas inspiradas en el B-47, otras en el C-97, antes de decantarse finalmente por una disposición de 4 motores. De toda aquella investigación nació el Boeing 367-80, que sería recordado simplemente como el Dash 80. A partir de ese momento, los acontecimientos se precipitaron. Los trabajos se iniciaron en 1952. El avión vio la luz el 14 de mayo de 1954 y alzó el vuelo por primera vez el 15 de julio de ese mismo año. Boeing construyó el Dash 80 como una pura prueba de concepto, un banco de pruebas destinado a cumplir tanto propósitos militares como civiles. Como era de esperar, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se convirtió en su primer comprador, adaptando el diseño para el KC-135 Stratotanker. La viabilidad comercial de una versión de pasajeros seguía siendo una incógnita. En aquel entonces, la mayor parte de los ingresos de Boeing todavía provenía del sector militar, no de los aviones de pasajeros. Pero entonces, el 7 de agosto de 1955, el destino de todo dio un giro inesperado. Un vuelo de demostración sobre el lago Washington captó la atención del público y la puso sobre el prototipo. Ese día, el intrépido piloto de pruebas Tex Johnston ejecutó un tonel completo con el Dash 80. Más tarde, él mismo la calificó como una maniobra de 1G, técnicamente segura, aunque la dirección de Boeing le dejó meridianamente claro que no debía repetir semejante pirueta. Las aerolíneas, con sus valiosos comentarios, obligaron a rediseñar el fuselaje casi de inmediato. Al principio, el Dash 80 presentaba un ancho de 335,28 centímetros, suficiente para 4 asientos por fila, una distribución idéntica a la del antiguo Stratocruiser.
Las compañías aéreas se opusieron, advirtiendo que esto restringiría demasiado la capacidad de carga. Boeing ensanchó la cabina a 365,76 centímetros, permitiendo 5 asientos por fila y además logrando reutilizar las herramientas de la línea del KC-135. Acto seguido, Douglas respondió con el DC-8, que ofrecía 373,38 centímetros y 6 asientos por fila, un espacio adicional que naturalmente atrajo a las aerolíneas. Boeing amplió el 707 una vez más, llevándolo a 375,92 centímetros. El 20 de diciembre de 1957, el primer 707-120 de producción despegó, marcando así el tránsito de las pruebas de prototipo a un servicio de aerolínea plenamente operativo. Lo que siguió fue una exhaustiva campaña de pruebas de vuelo con un único objetivo: demostrar la maniobrabilidad del avión, su comportamiento en el despegue y su rendimiento en el aterrizaje bajo las rigurosas condiciones operativas de una aerolínea. La certificación de la FAA llegó el 18 de septiembre de 1958, tras una extensa serie de vuelos de prueba que avalaron su seguridad. En el corazón de este esfuerzo de certificación estuvieron los pilotos de pruebas Joseph John Tim Sissin y James R. Gannett, y no Joseph Tex Trax Johnston, como se ha creído erróneamente. Su inestimable contribución les valió el primer premio Even C. Kincheloe, un galardón que se otorga a los logros más destacados en el ámbito de las pruebas de vuelo, y no el premio A. Scott Crossfield, como se había pensado en un primer momento. A medida que el avión evolucionaba del prototipo a la producción en masa, se implementaron varios cambios de diseño. Uno de los más notables fue la adición de los flaps Kruger en el borde de ataque del ala, ubicados entre los motores interiores y exteriores, un rasgo presente tanto en el 707-120 como en el 707-320. Esa modificación se originó a raíz de las preocupaciones de seguridad surgidas por los accidentes de salida de pista durante el despegue del de Havilland Comet, donde ángulos de rotación excesivos habían provocado la pérdida de control. Las propias pruebas de Boeing confirmaron un riesgo similar. El 707 podía entrar en pérdida si se excedía el ángulo de rotación durante el despegue. Los flaps del borde de ataque abordaron ese peligro de frente, retrasando la entrada en pérdida, incluso con ángulos de rotación muy pronunciados, e incluso en situaciones donde la cola llegaba a rozar la pista. Esta solución se integró de forma permanente en el diseño de producción certificado, clausurando así una vulnerabilidad de seguridad que había aparecido en los albores de las operaciones de la era a reacción. El modelo de producción base, el 707-120, propulsado por turborreactores Pratt & Whitney JT3C, sentó las bases y el patrón a partir del cual se desarrollarían todas las versiones posteriores para aerolíneas. Sirvió de punto de partida para variantes posteriores, una base moldeada para satisfacer las diversas demandas de rutas y capacidad de carga. Qantas, en busca de una célula más ligera para sus rutas de largo alcance, impulsó la creación de la siguiente variante, el 707-138. Partiendo de la estructura del 120, se le eliminaron 6 secciones del fuselaje, 3 por delante del ala y 3 por detrás. Dado que cada sección estaba espaciada 50,8 centímetros, esto supuso un recorte de 3,048 metros de la longitud total, dejándolo en 40,99 metros. El peso máximo de despegue se mantuvo en 112.039 kilogramos, lo que implicaba que, al reducirse el peso estructural, se disponía de más espacio para combustible, crucial para rutas de mayor alcance. Braniff International Airways, por su parte, buscaba algo distinto: mayor empuje. De esa solicitud nació el 707-220, equipado con motores Pratt & Whitney JT4A. Esa potencia adicional era de gran ayuda en pistas cortas y en climas cálidos, aunque las ventas de esta versión nunca llegaron a despegar del todo. Mucho más trascendente resultó el 707-320, que combinaba una mayor envergadura con motores JT4A para potenciar tanto la capacidad de combustible como el alcance. Un pariente cercano, el 707-420, empleaba la misma célula, pero reemplazaba los motores americanos por turbofanes Rolls-Royce Conway.
Con la eficiencia de combustible y el empuje ganando terreno como prioridades en la industria, los turbofanes se convirtieron rápidamente en la opción predilecta. El Pratt & Whitney JT3D, una evolución turbofan del JT3C, se consolidó como el motor estándar en toda la gama del 707, y los aviones que lo incorporaban adoptaron un sufijo B. Muchos de los antiguos 720 y 707-120 fueron posteriormente actualizados para incorporar estas mejoras. Sin embargo, el 707-320-B solo se fabricó como aeronave de nueva construcción. Contaba con una estructura reforzada para soportar un aumento de 8.618 kilogramos en el peso máximo de despegue, además de importantes modificaciones en las alas. Esa mejora permitió realizar vuelos directos sin escalas en dirección oeste desde Europa hasta la costa occidental de América, así como servicios directos que unían Estados Unidos y Japón. La última variante civil de gran calado de Boeing, el 707-320-C, hizo de la convertibilidad su sello distintivo. La C no dejaba lugar a dudas. Una amplia puerta de carga en el fuselaje le permitía alternar entre su función de transporte de pasajeros y la de carga, y un ala rediseñada incorporaba flaps de borde de ataque de 3 secciones. Estas mejoras optimizaron significativamente el rendimiento en despegue y aterrizaje, permitiendo prescindir de la aleta ventral, aunque la aleta vertical más alta permaneció intacta. Cualquier 707-320-B fabricado después de 1963 incorporó este mismo diseño de ala, lo que le valió el calificativo de avanzado. No pocos de esos aviones, con el tiempo, acabarían prestando servicio militar. De hecho, las variantes militares siguieron saliendo de la cadena de montaje mucho después de que cesaran los pedidos de las aerolíneas. Las últimas células nuevas, basadas en el 707, los modelos E3 y E6, se completaron en 1991. El éxito del 707 tiene sus raíces en la postura inicial de Boeing, que lo diferenciaba radicalmente de sus competidores. Mientras que los fabricantes rivales se centraban principalmente en las exigencias de las aerolíneas, Boeing, desde el primer día, concibió sus diseños pensando simultáneamente en los mercados militar y civil. Ese enfoque dual sirvió para distribuir el riesgo financiero. La financiación inicial, el volumen de producción y la experiencia operativa directa llegaron gracias a los pedidos militares, particularmente los de la Fuerza Aérea. Las aerolíneas, por su parte, heredaron un avión ya curtido y probado en las condiciones más exigentes. Boeing también demostró una notable voluntad de adaptación. Las dimensiones del fuselaje se modificaron en más de una ocasión para satisfacer las cambiantes demandas de asientos de las aerolíneas. Cada vez que las compañías pedían cabinas más anchas y más asientos, Boeing ensanchaba el fuselaje, asumiendo el coste de las herramientas modificadas y los retrasos en los cronogramas. Los fabricantes rivales, en cambio, se aferraron a sus dimensiones demasiado pronto y se vieron en aprietos cuando los pedidos comenzaron a llegar a raudales. El factor tiempo también jugó a favor de Boeing. Las aerolíneas ansiaban entrar en la era del jet, pero los accidentes iniciales de reactores en otros lugares las habían vuelto cautelosas. El exhaustivo programa de pruebas de vuelo de Boeing, su impecable historial de certificación y sus evidentes márgenes de seguridad estructural fueron limando esa indecisión. Las demostraciones públicas, unidas a un progreso constante en la certificación, infundieron en las aerolíneas una confianza genuina en que el avión podía afrontar las operaciones diarias con solvencia. El alcance y la flexibilidad también distinguieron al 707 de sus predecesores de la era del jet. Su diseño central permitía numerosas variantes sin sacrificar la compatibilidad dentro de la familia. Los modelos más ligeros y de menor longitud cubrían las rutas de larga distancia, mientras que las versiones con alas más grandes abrieron las puertas al servicio intercontinental. Posteriores mejoras en los motores estiraron aún más ese alcance. Las aerolíneas, como resultado, pudieron expandir sus redes operando siempre dentro de una misma familia de aeronaves. Finalmente, Boeing entendió a la perfección lo que exigía la envergadura del proyecto. Una vez que los pedidos empezaron a escalar, la compañía se volcó por completo. Producción, soporte, servicio a nivel mundial, todo sin reservas. La disponibilidad de piezas de repuesto, los programas de capacitación y una logística respaldada por la experiencia militar tranquilizaron a las aerolíneas, asegurándoles que sus aviones no se quedarían varados sin el apoyo necesario.
En un momento en que los aviones de pasajeros a reacción todavía eran vistos como una inversión costosa y no del todo probada, ese compromiso a largo plazo resultó ser de un valor incalculable.